dentro de este año que esperábamos que hubiese sido de otra forma, esperábamos vernos en la presencialidad y no en la virtualidad, y bueno, así se están dando las cosas, y así se hizo necesario también redoblar los esfuerzos para poder pensar el contexto en el que estamos iniciando estas cursadas del 2021. Y bueno, y con un enorme gusto de poder estar compartiendo hoy un rato, una tarde con Raúl Civechi, allá desde Montevideo, Uruguay. Gracias inmensas, Raúl, por tu generosidad de compartirte con nosotras, nosotros hoy. Y bueno, contarles que Raúl es un compañero uruguayo, educador popular, además ha escrito un montón de libros, escribe en páginas web, hace contribuciones a revistas, pero sobre todas las cosas es un compañero de movimientos y de organizaciones sociales que nacen y se gestan desde abajo en nuestra América, a lo largo y a lo ancho del continente. Y bueno, es un gran referente para los movimientos sociales, y bueno, y para nosotras es un maestro. Así que bueno, y un compañero. Así que gracias inmensas, Raúl, y bueno, te damos la palabra para presentarte y contar un poquito la invitación que te hicimos para pensar este contexto en el que andamos. Bueno, buenas tardes, gracias Jessica, gracias a todas y todos los que están allí. Voy a hablar unos 40 minutos, 45 más o menos, espero no pasarme, y después abrimos debate. Y lo que me pidieron que hablara era del contexto de la pandemia, de la tendencia mundial al colapso y de los movimientos como alternativa a la situación que vivimos. O sea, voy a ir muy rápido, y porque son muchos temas y tienen mucha vuelta para darles. Entonces, ahí voy con el primer tema. El primer tema es que, si no ven o no escuchan, me avisan. El primer tema es la importancia del ascenso de China y del continente asiático como desplazamiento de la hegemonía de Occidente y de Estados Unidos. El Pacífico desplaza al Atlántico, que desde la conquista de América era el océano más importante. Asia desplaza a Occidente, es la primera vez que esto sucede, salvo que en la historia ya había sucedido una vez. Para ver esto, lo que vamos a ver, para ver este ascenso tremendo de Asia, que es una de las 2 o 3 causas fundamentales de la tendencia al colapso, les voy a enseñar unas gráficas, que después se las pueden quedar y si a alguien le interesa, la puede ver. ¿Se ve? Sí. Sí. Ya. La tendencia se ve en 4 o 5 gráficas que voy a mostrar. En el año 1991, la producción de acero del mundo, China producía el 9, menos del 10%. La mayor parte la producía la EU, que es la Unión Europea, el NAFTA, que hoy es Estados Unidos, Canadá y México, y la Unión Soviética. Hoy en día el 53% del acero del mundo, que es fundamental para la construcción, para la fabricación de vehículos, para todo lo que sea con producción, corresponde a China. Solita China produce más de la mitad del acero del mundo. En el año 2000, la tienen a la derecha la gráfica, China producía 2 millones de autos frente a 12 millones de Estados Unidos, 10 millones de Japón, 17 millones de la Unión Europea, y fue creciendo hasta convertirse casi en el primero en el 2009. Pero en el 2019 China produce casi 30 millones de vehículos y casi triplica Estados Unidos, más que triplica Japón, etcétera, etcétera. Esto me estoy refiriendo a datos de producción. Ahí es donde ven cómo China desde el 2009 está en el primer lugar y cómo los demás países se acomodan detrás de China. Pero uno puede pensar que la producción de autos, de acero, son producciones materiales y no son sofisticadas. Bueno, si miramos
la producción, las 500 supercomputadoras más grandes del mundo, en el 2019 China tiene casi la mitad de las supercomputadoras del mundo. Quiero decir que son las 500 computadoras más potentes del mundo y las que son imprescindibles para hacer operaciones veloces en el tema del clima, de la producción fabril, de la salud, etcétera, etcétera, y duplica Estados Unidos. Pero en el 2000, ustedes pueden ver esta lista, China no entraba en la producción de supercomputadores, no de computadoras comunes. Y de estar fuera, 19 años después, es la primera. O sea, lo que es impactante aquí es la potencia con que asciende China. Si uno mira las principales petroleras, ven que también hay un cambio. En el año 87 eran básicamente estadounidenses, hoy en día son China, más Holanda, más Arabia Saudita. O sea, hay un desplazamiento importantísimo de Estados Unidos. Si uno mira el sistema financiero, acá están los 20 primeros bancos del mundo, los 20 más importantes del mundo en el año 99, y verán que son todas banderitas de Estados Unidos, algunas de Gran Bretaña y alguna por ahí de Japón, de Suiza y eso. Pero en el 2009... Raúl, sí. ¿Sabés que no se ven las diapositivas que vas pasando? Quedó fijada en la primera, las vemos pero muy chiquititas al costado. Vos tenés que poner presentar pantalla. Ahora sí. ¿Ahora sí, se ven? Se están viendo. Sí, bueno, ahí sí. Justo yo para mí lo achiqué. Bueno, entonces voy de nuevo otra vez. Ahora sí. La producción de China era un 9% de la del mundo, hoy es un 53% del acero del mundo lo produce China. La producción de vehículos, voy a ir más rápido que antes, China solita produce casi 30 millones de vehículos y el resto de los países vienen a una distancia gigantesca. Y si mira, ¿se sigue viendo? ¿Se sigue avanzando? Sí, sí, perfecto. Les decía que en el 2019, el año hace 2 años, China tenía casi la mitad de las 500 computadoras, supercomputadoras más importantes del mundo. Ojo que una supercomputadora es un edificio entero, ¿no? Esto que ven ahí es la parte de una supercomputadora. No tiene nada que ver con las computadoras que manejamos nosotros, son edificios enteros de armatostes interconectados. Pero hace 20 años China no existía en esta lista de producción. Del mismo modo, en 1999 la banca china era prácticamente inexistente, no figuraba China entre los 20 bancos mayores del mundo, y hoy China, mejor vamos a poner esta, en el 2020 China entre los 10 primeros bancos posee los 4 mayores bancos del mundo. Lo que quiero decir es que la potencia de China es importante en la producción, en las finanzas, en la tecnología más avanzada de las supercomputadoras, etcétera, etcétera. Y ahora les voy a poner algo que espero que se pueda ver bien, que es una gráfica de las patentes internacionales por país por año. ¿Ahí ustedes ven pantalla completa? Sí. Bien. Entonces ven Estados Unidos, Alemania, UK es el Reino Unido, Japón, Francia, y aquí va a haber un desplazamiento, se va a mover esto, desde el año 90 hasta hoy, y las patentes internacionales, ¿por qué son importantes? Porque muestran la innovación tecnológica en los países. Entonces, esto empieza a moverse así. En el año 90 estaba Estados Unidos totalmente arriba y se mantiene durante una cantidad importante de años. Crece Alemania, luego crece Japón. Van acortando la distancia con Estados Unidos. Ven que todavía acá China no existe, estamos en el 2000. Sigue creciendo Japón. Ahí aparece China bajito en el 2005 y miren cómo trepa. Y sigue trepando China en el número de patentes de innovación anuales a tal punto que se va acercando, supera primero a Japón, que lo verán ahora, a una velocidad increíble. Este es el número de patentes que se registran por año.
Y el año 2019 ya China está por delante de Estados Unidos en el registro de patentes. Bueno, este es el último dato que tiene que ver con la flota de guerra. Hace unos años, China por primera vez supera a Estados Unidos en cuanto a la importancia de la cantidad de barcos y de la flota de guerra que tiene. ¿Por qué hago hincapié en este aspecto? Porque desde hace 60, 70 años, desde 1940, 45, la hegemonía de Estados Unidos es absoluta y desde fines del siglo XIX, 1890, Estados Unidos es la economía principal del mundo. Pero sucede que en este momento China está alcanzando y desplazando a Estados Unidos como principal economía y como principal poder en el mundo. Y como les dije, cuando hay un cambio de esta magnitud, de esta envergadura, yo sé que fui muy rápido, se produce un tsunami, un terremoto en el mundo. Piensen ustedes que nuestros países de América Latina han pasado por dos crisis hegemónicas, ¿verdad? Llega el Imperio Español, funda lo que es el virreinato, y a partir de cierto momento, que es a partir de 1800 más o menos, comienza a crecer la hegemonía o la economía y la presencia de Inglaterra en América Latina. 1806-7 se dan las invasiones inglesas, ¿verdad? En el Río de la Plata. Entonces, en esos años hay una caída de la hegemonía española y un ascenso de la hegemonía británica. Casualmente, no es ninguna casualidad, se produce la Revolución de Mayo, 1811 y 1810, y las guerras de independencia, que fueron tremendas guerras que duraron 20, 30 años según los países. Entonces, un cambio en la hegemonía del mundo, el cambio de ser España el país más importante a ser Inglaterra, produjo un terremoto que las olas llegaron hasta nuestras costas. Luego de la hegemonía británica asciende la hegemonía de Estados Unidos, que se manifiesta en dos grandes guerras, que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo, en los primeros 40, 45 años del siglo XX, nuestros países también son sacudidos enormemente por una crisis y un cambio estructural muy fuerte. Del dominio de la producción ganadera y de la oligarquía terrateniente se pasa a países industriales con un nuevo sector que es la burguesía industrial y la clase trabajadora. Y ahí aparece el elemento en Argentina más importante, es el 17 de octubre del 45 y el sacudón que fue el ascenso de la clase trabajadora. Pero antes de eso hubo jornadas muy importantes como la Semana Trágica, la Semana Roja en 1909, etcétera, etcétera. O sea, fue una primera mitad de siglo muy conflictiva, no es que la segunda no lo haya sido, pero el cambio de la hegemonía británica a la hegemonía norteamericana, que en el mundo fueron dos grandes guerras, guerras tremendas con millones de muertos. Solo una de las guerras, la Segunda Guerra Mundial, tuvo casi 60 millones de muertos, con dos bombas atómicas sobre Japón, etc. Y entre nosotros eso se manifestó en un cambio, en un trastorno político muy fuerte, y así como con la República 1810, el proceso de independencias, nacen países donde antes no existían, el Estado argentino nace donde había un virreinato, y nace una clase dominante, y nace un pueblo, las montoneras, etc. En este otro periodo nacen fuerzas políticas que hasta hoy tienen vigencia, para algunos por lo menos, como el peronismo, como el movimiento sindical, el movimiento popular, etc. Esto lo planteo porque un cambio de esta magnitud en el mundo no va a dejar, no puede dejar sin sacudir nuestras
sociedades. Los sacudones que estamos viendo en Argentina, en Brasil, en Chile, estos enormes sacudones que estamos viendo se relacionan, no son consecuencia, ¿eh? La relación causa-consecuencia es más compleja, pero están en sintonía con ese brutal cambio que está habiendo a nivel de lo que llamamos el sistema mundo o el mapa general del mundo. Entonces, lo que yo quiero plantear es que los microcambios y los macrocambios dialogan entre sí. Uno podría hablar de los microcambios en la familia, por ejemplo. En 1810 la familia era profundamente patriarcal, ¿verdad? En donde el macho ocupaba un lugar absolutamente central y era incontestado. Ya en el periodo de la industria de los años 30, 40, sigue habiendo una familia nuclear, pero el papel del varón patriarcal es por lo menos contrarrestado por los hijos, las hijas y las mujeres. Y en este periodo actual la familia estalló y el lugar del varón patriarcal es absolutamente ilegítimo y no contamos con un orden familiar, no sabemos cuál va a ser en el futuro, si es que va a haber familia, si es que va a haber un orden familiar o muchos. A nivel del mundo, también eso dialoga, no sabemos si va a seguir habiendo una gran superpotencia que sustituya a Estados Unidos o más probablemente va a haber una diversidad de potencias regionales que van a sustituir a la potencia única, al patriarca único, Estados Unidos. Les planteo, se los dialogo de esta manera para que vean el diálogo entre lo macro y lo micro, qué importante es, ¿verdad? Por ejemplo, creemos que que Estados Unidos va a seguir siendo una gran potencia, que China ya es y va a seguir siendo una gran potencia, que la Unión Europea, Japón, Rusia van a seguir siendo grandes potencias, no quizá del nivel de Estados Unidos y China, pero sin duda en sus regiones van a ser muy importantes, y probablemente en Sudamérica, tengamos alguna potencia como Brasil o un conjunto de países que se equilibren entre sí. A lo que voy, y para terminar esta primera parte, estamos en un periodo de grandes cambios que le llamamos sistémicos. Hay coyunturas y hay sistemas. Hay cambios coyunturales que tienen poca vida y hay cambios sistémicos que están destinados a remodelar las sociedades y el mundo. Estamos ante un momento, tenemos el placer y la desgracia de vivir un cambio sistémico muy profundo. Y cuando se vive un cambio sistémico tan profundo, hay opciones, pero las cosas pueden ir para un lado o para el otro, pero seguro que hay una situación de caos. Si yo les digo crisis del patriarcado, y como la mayoría por lo que veo son mujeres, verán que lo que viene es un mundo que probablemente sea más igualitario y más libre, pero también va a ser un mundo caótico. Y bueno, hay que aprender a vivir en el caos. Esto no es bueno o malo, no es cuestión de elegir o descartar. Bien, la tendencia al caos, le llamamos caos sistémico, el sistema mundo entra en un periodo de caos, se relaciona mucho con este elemento que dije de China, Estados Unidos y el sistema mundo, pero también se relaciona con otras variables. Una crisis medioambiental muy fuerte. El medio ambiente está pasando factura a la humanidad, ¿verdad? Ya no podemos seguir depredando el mundo como hasta ahora. El modelo económico extractivo tiene sus límites. Nadie quiere limitarlo porque produce grandes ganancias, pero es un elemento que nos está marcando la crisis del planeta sobre el cual estamos viviendo. Este es otro elemento que tiende, y sobre esto hay bibliotecas escritas, no voy a abundar, que tiende al caos, que tiende al colapso de la civilización. Dije civilización y quiero hacer una aclaración. Estamos ante una crisis civilizatoria, que es la causa de fondo del colapso.
Y quiero diferenciar entre crisis económica, que es como la que vivieron en Argentina en el 2001, la actividad económica cae abruptamente, está un tiempo muy deprimida y luego vuelve a subir, eso es una crisis, pero una crisis civilizatoria es algo mucho más profundo. La crisis civilizatoria en realidad no debería mencionarse como crisis, sino como el fin de una civilización, que la denominamos civilización moderna, occidental, capitalista, colonial, patriarcal. Todos esos apellidos le ponemos. O sea, es el sistema capitalista y occidente lo que están en crisis, y el capitalismo hoy se anuda con el patriarcado y el colonialismo, racismo y machismo. Entonces, en la medida que los pueblos originarios y negros y los pueblos del tercer mundo se levantan contra el colonialismo y el racismo, en la medida que las mujeres de todo el mundo se levantan contra el patriarcado, buena parte de las bases materiales y simbólicas sobre la que descansa el capitalismo están cuestionadas. Entonces, esto nos lleva a que la base de la actual civilización está también en cuestión. Esto es mucho más pesado que una crisis económica y aún ni siquiera sabemos qué alcances puede tener. Ese es el contexto inmediato de la pandemia. La pandemia de coronavirus se produce, entre otras razones, porque el ser humano está deforestando, o sea, talando masivamente las selvas y los bosques. Entonces, al talar masivamente las selvas y los bosques, está agrediendo el hábitat, el lugar donde viven los animales. Todos los animales tienen que migrar y se produce un estrecho contacto entre el hábitat humano y el hábitat de los animales. Y se produce lo que se llama zoonosis, que es que las enfermedades de los animales saltan a los seres humanos. ¿Por qué hay este nivel de deforestación? Este es uno de los elementos, la deforestación. El otro son los gigantescos criaderos de animales. Se produce tanta deforestación porque entre el 70 y el 80% de las pasturas se necesitan, las pasturas y las tierras deforestadas se necesitan para producir soja y otros alimentos para el ganado. El mundo hoy se han incorporado abruptamente 3 o 4 mil millones de personas a consumir carne, el grueso de Asia. El mundo tiene hoy poco menos de 8 mil millones de habitantes. China más la India tienen 2.500 millones de habitantes, 2.600, o sea, más de un tercio aproximadamente. Pero si uno suma toda Asia, es prácticamente el 40% de la población del mundo. Y es gente que antes no comía carne porque era muy pobre y ahora está comiendo carne. Aparte de que todo Occidente somos súper carnívoros, sobre todo los del Río de la Plata. Entonces tenemos que hay granjas gigantescas de millones de cerdos, de pollos, de vacas y criaderos de aves, de peces en el mar. Y cada uno de esos criaderos tiene millones de toneladas de antibióticos. Si vos a un criadero de pollos le cortás los antibióticos 24 horas, se te mueren todos. Pero cuando comemos carne, ingerimos antibióticos, sobre todo que están en el cogote del pollo. Esto es una propaganda subliminal vegetariana. Entonces, para alimentar a todo ese ganado es necesario cultivar soja y cultivar otros granos y tener pasturas. Entonces, se deforesta masivamente. Además, esos criaderos, esos gigantescos criaderos, están en el origen de muchos de los nuevos virus que están surgiendo. Uno de los últimos virus se llamó esa peste porcina de origen africano, tiene un nombre que ahora no lo recuerdo, que mató la mitad del ganado de cerdos del mundo.
eran todos amontonados en criaderos. Y China fue el más afectado. El grueso del ganado de cerdos chino murió en poco tiempo por contaminación. Entonces, ¿qué le dijo China a Argentina? Mirá, nosotros no podemos tener tantos bichos contaminados en nuestro territorio. Vamos a llevarlos ahí a Jujuy, a Salta, que igual pueden tenerlos ustedes ahí. Entonces ahora Argentina va a albergar enormes criaderos de cerdos que contaminan el agua, que son fuente de contaminación, para vender esa carne de cerdo a China. Entonces China está llevándose fuera una producción muy contaminante, igual que hacen todos los países, ¿verdad? Los que nos traen pasteras aquí a Uruguay es porque la pastera contamina mucho en Finlandia, en Noruega, entonces la traen para acá. Y así con cada una de las producciones. Entonces, ahí hay una de las claves de la pandemia. Por eso Bill Gates, que es un señor muy particular y no lo defiendo, plantea que ahora comamos carne sintética, porque así no tenemos que tener tantos criaderos. Entonces sería carne que se fabricaría en laboratorios y no habría tantos criaderos de animales que son tan peligrosos. Pero esta situación de pandemia tiene una característica fundamental. Es hasta ahora el mayor acercamiento a la idea de un colapso del mundo, ¿verdad? El mundo paralizado, la producción en caída, bueno, ustedes estuvieron meses encerrados ahí en Argentina, ahora tienen un poco de recreo, pero en cualquier momento les vuelven a cerrar porque la pandemia se dispara o por lo que sea. Entonces, aquí hay un fenómeno muy importante y es que el mundo está acercándose a una situación de colapso. Y esto es importante porque el colapso nos puede colocar ante una situación bastante complicada en cuanto a lo que es el futuro de la humanidad. Y yo planteo, o suelo plantear a veces, que en realidad los pueblos organizados, los pueblos que luchan, son la luz al final del túnel del colapso. ¿Allí ven en página entera o no? Hola. Sí, sí, sí. ¿Página entera? Sí, pero a ver si vas pasando, si se ve, que no quede fijada en la primera. No, ahora sí se va a ver. Ah, bien, sí, Bien. sí. Perfecto. Entonces, esta es la parte final de lo que quiero hablar. Yo lo que veo es que en América Latina, cuando llega la pandemia en marzo del año pasado, los pueblos estaban sólidamente movilizados. En Ecuador, en Chile, en Colombia, en Haití, en Guatemala, en Perú, había una enorme movilización popular. La más cercana que tenemos es la peruana, la chilena, que es la que ustedes ven en la foto. Millones de personas en las calles, de diferentes características, con una peculiaridad y que el movimiento de los pueblos originarios, indígenas y de las mujeres han sido dos actores fundamentales. Y en ese momento en que los pueblos salen en tromba a la calle, todavía no había llegado la pandemia, fue el año 2019, tenemos dos momentos muy interesantes. Uno, el levantamiento del Ecuador, que duró 13 días, con permanente conflicto con la policía en la calle, donde participaron indígenas, mujeres, estudiantes, jóvenes de los barrios populares, frente a un decreto que había del Poder Ejecutivo de aumentar el precio de los combustibles. Simultáneamente hay una enorme revuelta en Chile con una ocupación del centro de la ciudad masivo, con la vida cotidiana paralizada durante 2 meses, en donde confluyen 3 grandes actores, pueblo mapuche, estudiantes de secundaria y feministas, en donde hay una represión muy fuerte, con cientos de ojos estallados, y donde se crean multitud de asambleas en los barrios, como sucedió en el año 2002 en Argentina. Y además hay una serie
de movilizaciones importantes en estos países que mencioné recién, Colombia, Haití, Nicaragua y Bolivia. En general, movilizaciones contra el modelo neoliberal. Ahora quisiera poner la lupa en algo que es poco conocido, pero que muestra por qué los pueblos son importantes en esta pandemia. Y es lo que sucede durante la pandemia en el sur de Colombia, en los pueblos originarios del sur de Colombia, agrupados en lo que se llama Consejo Regional Indígena del Cauca. Es esta zona. Este es el mapa de Colombia y en rojito está el departamento del Cauca, donde viven 9 etnias, 9 grupos indígenas. El mayoritario se llama Nasa y el que le sigue se llama Misak. Entonces, esta organización decide esto que ven acá, una minga hacia adentro, un trabajo colectivo hacia adentro. Entonces, es el momento que los pueblos se meten hacia adentro y pasó en muchos pueblos de Argentina, ¿verdad? Yo conozco gente de Córdoba y de otros lugares donde la propia población en pueblos pequeños hizo una barricada de piedras y de tierra para que no entrara nadie para mantener la seguridad frente a la pandemia. Aquí lo que deciden son 4 acciones fundamentales. Una, la armonización de las comunidades, ¿verdad? Una armonización entre las personas para fortalecer a las comunidades y con el medio ambiente. Una armonización que se realiza a través de rituales colectivos, en fogones colectivos. En segundo lugar, establecer ferias de trueque entre pueblos rurales y entre pueblos rurales y urbanos, como forma de facilitar la sobrevivencia y el abastecimiento de comida que al principio de la pandemia no estaba resuelto. Ustedes lo conocerán allí donde viven. Luego, la defensa del territorio para firmar el control territorial y lo que es la revitalización de las autoridades propias y lo que los NASA llaman la justicia propia, porque ellos no aceptan la justicia del Estado. O sea, en primer lugar se proponen eso, ¿no? Ampliar los cultivos, diversificar los cultivos, porque no tiene gracia producir siempre lo mismo. Y acá hay ejemplos en las zonas periurbanas de las ciudades de estudiantes universitarios de agronomía que van y colaboran con campesinos para crear huertos circulares, por ejemplo, que permiten aprovechar mejor el agua que el huerto lineal, que es un huerto típico traído por los españoles, el huerto típico de Occidente. El huerto colonial, el huerto circular, perdón, era el que practicaban los colectivos indígenas antiguamente. Buscan garantizar la autonomía alimentaria. Esto es mucho más que la soberanía alimentaria, que es la que suelen garantizar los estados. Y en algunos lugares, como en Lima, comienza a haber un proceso de retorno de los migrantes a sus pueblos de origen. Porque muchas familias hicieron este razonamiento. Lima es una ciudad de 10 millones, que creció desde 1 millón hace 40 años, o sea, creció terriblemente. Las ciudades argentinas crecieron muy poco. Buenos Aires creció de 9 a 12, 13 millones, pero Lima creció de 1 a 10, y es una avalancha de migrantes que dijeron, bueno, en la ciudad nos morimos de hambre, volvamos a nuestra tierra, seremos más pobres probablemente, pero tendremos el agua y la comida garantizada. Y en todos los lugares de América Latina comenzó un proceso en el cual los sectores populares se apoyan entre sí. El segundo grupo, Movimiento Sin Tierra de Brasil, decidió apoyar con miles de toneladas de alimentos, son campesinos sin tierra, a las periferias urbanas que estaban sufriendo un desabastecimiento importante. Me interesa destacar 2 o 3 aspectos. El tema de los cuidados, ¿verdad?
Los cuidados por parte de estos colectivos indígenas y de otros colectivos campesinos, los cuidados normalmente es lo que hacen las mujeres dentro del hogar, ¿verdad? Aquí lo que hay es una multiplicación de los cuidados, un desborde de los cuidados fuera del hogar, también dentro, a escala comunitaria. Entonces las comunidades asumen los cuidados como forma de cuidarse colectivamente. Ya no es el cuidado individual, ¿verdad?, que normalmente recae sobre las mujeres, sino un cuidado comunitario colectivo. En segundo lugar, la minga es trabajo colectivo, trabajo comunitario, es la forma principal de relacionamiento social. La minga es el histórico trabajo colectivo que hay entre los sectores populares, rurales y urbanos, pero es también el tipo de relacionamiento que tienen estos colectivos que mencioné para resolver los problemas. Ya no es Jessica o Laura o Sonia que se resuelve en cada familia su problema, sino que los problemas que hay los vamos a resolver colectivamente. En tercer lugar, se establecen cada vez más redes de abastecimiento en las periferias urbanas directos, sin intermediarios. Se montan grupos que van directamente a los campesinos a comprarles sus productos para evitar el supermercado, para evitar el intermediario, y con eso consiguen precios mejores y sobre todo alimentos más frescos, porque están directamente provistos por los productores. Entonces, estos son 4 elementos fundamentales. En el caso indígena se hacen ferias de trueque. Yo puse ahí trueque y arte. ¿Por qué? Porque en la feria de trueque, estoy hablando de zona rural, se establece un día y un lugar, que ya es hábito porque las ferias de trueque se realizan históricamente. Entonces a esa feria acuden campesinos de tierras frías que llevan productos de tierras frías como la papa. Van campesinos de tierras bajas que llevan frutas, bananas, piñas, etcétera, naranjas. ¿Por qué? Porque son los productos de tierras cálidas. Y también campesinos de tierras templadas que llevan productos como el maíz o como algunos cereales, e intercambian. Normalmente intercambian 1 kilo por 1 kilo, ¿verdad? Pero en esta situación de emergencia decidieron que cada uno lleve lo que necesite. Que cada uno lleve a la feria lo que pueda y se lleve lo que necesite. Esto se hizo provisoriamente durante algunos meses, ahora ya se volvió a la normalidad porque pasó la emergencia, pero qué bonito que es que se pueda truequear alimentos según las necesidades y no según el poder económico de cada quien. Pero además en estas ferias se empieza intercambiando productos, pero a lo largo del día se termina en música, en baile, en fiesta, en debates colectivos, y es un trueque de productos, pero también de arte. Insisto, intercambios sin dinero. Esto ya es una tradición en los pueblos y esto juega un papel bien, bien importante. Y finalmente, el control territorial. Esto es algo que se llama guardia indígena, que es la forma como los indígenas, incluso en Argentina, protegen sus territorios. No hay policía, no hay ejército, y cuando lo hay es para problema. Entonces las comunidades autoorganizadas controlan quién entra y quién sale a sus territorios, como forma también de controlar el ingreso y la salida de la enfermedad. Bueno, quería traerles esto porque, si bien la situación que atravesamos es muy compleja, si bien el mundo está en un momento explosivo, en un momento que no sabemos qué puede pasar, yo creo personalmente que en los próximos 10 años, 20 quizá, va a haber guerras importantes. Bueno, ya hay guerras, ¿no? Hay guerra en Siria, hay guerra en Yemen, hay guerra en Afganistán, hay guerras no declaradas como la guerra que hay contra el narco en México, que lleva 200.000 muertos en 15 años, o las guerras contra los migrantes en Centroamérica,
una guerra contra las mujeres en todo el mundo, ¿verdad? Las muertes de mujeres, los feminicidios son realmente impresionantes y no paran, pese a que se aprueben leyes. Entonces, creo que va a haber una guerra más potente entre dos potencias grandes en los próximos años, pero bueno, no soy adivino y puedo equivocarme y ojalá me equivoque, pero la situación está así. Y la situación de pandemia, hay quienes dicen que esta es la primera de una serie de pandemias, y puede ser. En todo caso, los poderosos están utilizando las pandemias, los poderosos, digo, el gran capital, el sector financiero, para mantenernos encerrados y que nos veamos las caras solo achatadas en una pantalla, ¿verdad? Y los espacios de sociabilidad, la cancha, la facultad, el parque y eso están muy restringidos o directamente anulados. Por eso pienso que los movimientos, que los pueblos en movimiento son la luz al final del túnel. Si estamos en un túnel muy oscuro, en una suma de pandemia, colapso, de riesgos de guerra, de una situación bastante difícil. Bueno, ustedes son jóvenes, no vivieron las dictaduras. Acá solemos decir en Uruguay, los que ya tenemos unos años, estamos peor que en dictadura, porque en dictadura estaba claro quién estaba enfrente, y más o menos entre la gente de los sectores populares teníamos un cierto acuerdo, ¿no? Teníamos buenas relaciones. Hoy en día estamos todos peleados con todos. Y eso no depende de ningún gobierno, esto no es una crítica a un gobierno, sino es constatar que dentro de nuestro entorno, dentro de nuestros barrios, la situación es muy compleja y estamos en una situación realmente difícil. Pero allí donde hay movimientos, donde la gente está organizada y hace cosas, parecería que hay una alternativa que no sé hasta dónde puede llegar a ser la solución, pero sí por lo menos para la gente que está en situación más complicada, es sin duda una forma de juntos y juntas poder enfrentar la situación. Bueno, eso es lo que quería decirles y ahora que abriremos un turno de preguntas o de palabras. Ni más ni menos. Bueno, gracias, Raúl, por ayudarnos a pensar. Bueno, ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Quién larga la primera? No sean tímidos, tímidas, porque no tenemos mucho tiempo. Así que anímense. Ahí estaban haciendo algún comentario. A ver. ¿Quién se anima a preguntar? Jessy, no sé si te parece que le compartamos acá a Raúl en un mensaje alguna de las preguntas que dejaron. Dale, ¿sí? se escribieron. Como para arrancar. Como para arrancar. No sé si, dale. Eso por esta. Pero anímense igual a preguntar acá. Sí, sí, sí. Bueno, ahí va, Raúl. Estás muteado. No te escuchamos. ¿Dónde puedo ver las preguntas? Acá en el chat. Eso lo escribieron en un Moodle, en una página interna que tenemos. Pero yo qué tengo que hacer para... Ah, ya veo el chat. Ya. Ahí. En todos los Zoom es distinto el chat. Este es Meet. Sí, y... este es Meet. Sí. A ver, usuario videoconferencia. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Quién la formula? Es una chica, no me acuerdo el nombre, que dice: las medidas propuestas tanto por el Estado Nacional como por otras organizaciones y países democráticos extranjeros, según tengo entendido, como decreto de necesidad y urgencia, ¿hasta qué punto estas medidas no fueron antidemocráticas e inconstitucionales? ¿Se puede considerar que las posturas en contra de estas medidas y sobre la existencia del virus no han sido por la desconfianza, no solo hacia los políticos, sino también hacia nuestro propio sistema político-económico? Bueno, a ver, yo digo lo que yo pienso y esto es discutible, ¿no?
Yo quiero sacar a los gobiernos del medio, ¿verdad? Porque hay gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, gobiernos conservadores, y uno ve que todos los gobiernos en el mundo han hecho eso que ustedes dicen, tomar medidas inconstitucionales y antidemocráticas, ¿verdad? Hace unos días el gobierno de España dijo, porque ahora empieza la temporada de calor, dijeron, en la playa hay que estar con mascarilla, con tapabocas. Y el gobierno de Cataluña y otros gobiernos dijeron, pero eso es una locura, señores. Entonces, y al final dijeron, no, no usen mascarilla. Y la gente empezó a ir a la playa y miles se sacaban la mascarilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que se hace lo que se quiere, cuando se quiere y como se quiere. Yo a esta altura de la vida no sé qué pensar de las vacunas. Digo, yo me voy a vacunar, ¿verdad? Pero hay vacunas que es la primera vez que tienen una tecnología que nunca se había usado en humanos. Entonces, ¿las vacunas sirven? Y se supone que sí, pero yo tengo un gran signo de interrogación. O, por ejemplo, ¿por qué no se puede hacer ciertas cosas? Eso como por ir a la playa, sacarte la mascarilla en la playa. Estás al aire libre, estás en un lugar que corre el viento, que hay aire. Es muy raro que te puedas... Miren, en Uruguay, les voy a poner lo que pasa en Uruguay. En Uruguay el gobierno creó un grupo que se llama Grupo Asesor Honorario, grupo de científicos, se llama GACH. Entonces, al principio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud decía, las máscaras no son necesarias. Claro, en ese momento no había máscaras en el mundo, porque el único que las fabricaba era China y no daba abasto. Entonces, en ese momento, hace un año, no eran necesarias. Ahora, si no llevas máscara, casi que sos un delincuente. Digo, para ver contradicciones, ¿no? El grupo de asesores de Uruguay dice, Uruguay ahora tiene mucha transmisión. Estamos 4 veces más que Argentina. Dicen, el 60% de los contagios son en el grupo familiar extendido. Pero lo que se prohíbe es que la gente se junte en el parque. ¿Verdad? Entonces, parece una cosa irracional, ¿no? A su vez, ese grupo dice, en espacios abiertos es muy difícil contagiarse. Claro, no se puede suprimir la familia, ¿verdad? Vos no podés decirle, se acabó la familia, adiós, no hay familia. No. Tampoco podés obligar a la familia a tener máscara puesta dentro de la casa, porque además no lo podés controlar. Pero si el 60% de los contagios son dentro de la familia, dentro del grupo familiar amplio, o lo que le sigue son el trabajo, el transporte, ¿por qué reprimís a los chicos que se juntan en el parque o en la plaza, en donde es muy poco probable que tengan un contagio? Mi conclusión es que las medidas que toman los gobiernos van muy de la mano de del control social, del disciplinamiento de la sociedad. Y ven ustedes que Argentina es casi el único país donde ha habido muy pocas manifestaciones en este año. Un país donde normalmente la gente se manifiesta por todo, ¿verdad? Pero hay un intento de meternos a cada uno en casa, haciendo teletrabajo, y no viendo a nadie, telecomprando, ¿verdad? Con supermercado Telecom, entonces te dejan la compra ahí, ni siquiera pagaste ya con la tarjeta, ni siquiera tenés que darle la mano al que te trajo las cosas, ¿no? No obstante, igual destaco esto perdón, ¿no? Sí, Con esto dale. que estabas mencionando, el tema de las contradicciones que hemos visto y que hemos padecido. No lo digo como contradicción, pero digo, bueno, que todos estamos en esta disyuntiva, ¿no? Atravesando y pensando todas estas cuestiones, pero a su vez también queriéndonos vacunar. Digo, es como que tenemos esa, como esa cuestión, valorar también que está la vacuna, aunque todavía no haya cumplido todos los tiempos destinados, ¿no? Para que sea una vacuna confiable. Digo, no sé, lo dejo, no sé cómo está el tema de vacunación allá. En Uruguay tenemos ya el 24% vacunado, va muy rápido.
porque además compraron la vacuna china, que hay millones de vacunas, y las otras vacunas llegan muy despacito. Hay toda una polémica con las vacunas. La AstraZeneca en Europa hay varios países que la prohibieron porque aparentemente produce coágulos. Claro, son vacunas nuevas. La china no, es la única que no es nueva. Pero bueno, dicen que es menos efectiva. La contradicción que vos señalás es así, ¿no? El problema es que hay un miedo, se ha instalado un miedo, uno ve los informativos, yo no sé en Argentina, pero imagino que es igual. Un informativo que dura 1 hora, 45 minutos es la pandemia, ¿no? Y la residencia tal, y los médicos, y las enfermeras, y el muerto, y el otro. Entonces es una máquina de meter miedo los medios de comunicación. Y a la gente, yo tengo una hipótesis, antes el miedo era la delincuencia, y el tema era la seguridad. Entonces la gente metía rejas en las casas, ¿no? Y salía asustada en la calle. Hoy la seguridad dejó de ser un problema, pero es la pandemia. O sea, ya se ha transferido el miedo de un lugar a otro, pero el miedo está instalado. Y la vacuna es la salvación, la vacuna es la reja, ¿verdad? La vacuna es el dispositivo, es la alarma, ¿verdad? Entonces, esto es muy perverso porque el sistema como que te va acogotando, ¿no? Primero ponías una reja que era como estar preso, pero voluntariamente, ¿no? Ah, mira, tengo una reja, una alarma. Ahora estás aislado con el teletrabajo y la telecompra. Y cada vez va a ser más esto, ¿no? Lo que se ve es una pérdida de autonomía de las personas, una creciente dependencia. Miren, en Europa, los países centrales van siempre delante, ¿no? En Europa se prevé que en los próximos años van a eliminar el dinero, la plata material, la moneda, el billete. Va a ser todo con tarjeta de crédito o con tarjeta de banco, ¿no? Y eso es terrible, porque mañana se corta la luz en tu ciudad y no podés sacar dinero del banco. Además de que el cajero del supermercado no va a poder pasar el lector y no te va a funcionar. Entonces, nos hace eliminar el dinero fresco, el dinero material, te hace más dependiente. ¿De quién? Del banco. Ustedes en Argentina tienen limitaciones para sacar dinero del banco. En Uruguay también, pero ya por otros motivos de Argentina. En Europa, creo que no podés sacar más de 1.000 euros del banco, de un saque, ¿no? O 600, no sé cuánto es. En Uruguay son $700. Yo no puedo ir al banco y sacar $10.000 en plata. Puedo hacer un giro. O sea, cada vez te van restringiendo más. ¿Y por qué tengo que tener yo el dinero en el banco y no en el cajón o en el colchón? Es mi dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, en todos los elementos el sistema va como acogotando a la población, como quitándole el aire, ¿no? Y la pandemia es una prueba excelente para eso. Hay una cuestión que tiene que ver con, vos lo mencionaste, algo, pero lo vemos muy patente acá, en la cuestión del control social y la militarización, ¿no? Digamos como que la desconfianza que había en las fuerzas de seguridad hasta hace 2 años, como que se les volvió a depositar una responsabilidad de control de la social en el contexto de la pandemia que les restableció un lugar en la sociedad que estaban súper deslegitimados, la policía, por ejemplo. Acá, los sábados a la noche, hacen redadas masivas en un bulevar que hay, y sacan a los chicos que se juntan a tomar mate o a tomar una cerveza, los mandan para el parque, después los denuncian de hacer fiestas clandestinas en el parque, pero es un horror, la ciudad sitiada los sábados a la noche para que los chicos no se junten. Eso, por un lado, es sumamente preocupante por lo que hace a lo que significa la bonaerense acá, ¿no? Y las otras fuerzas de seguridad, actuando conjuntamente, porque la federal empezó a actuar ahora también para el control en contexto de pandemia. Y por otro lado, las formas de subjetividad que se van construyendo en el contexto de la pandemia,
en esto del no encontrarse cara a cara, y que hoy hablábamos de qué pasa en las escuelas secundarias, en donde los chicos van, se sientan y no hablan entre sí. No hablan, ya se acostumbraron a no hablar, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión, ¿no? Como que me preocupa en cuanto al contexto y las alternativas. Una cosa más ahí con el tema este. Por lo menos aquí, ¿no? La policía actúa impunemente y además con el aplauso de los vecinos. Aquí estamos llenos de denuncias de vecinos porque hay 8 jóvenes en la esquina tomando cerveza, cosa que antes nunca se daba, el buchonerío institucionalizado, ¿verdad? Eso a mí me parece muy preocupante y muy peligroso por el tipo de sociedad que queda. Yo tiendo a suponer que son los viejos y las viejas los que hacen la denuncia, ¿no? Pero capaz que no, capaz que son otros que le tienen... O sea, esto de la denuncia a mí me desarma, ¿no? Me pone muy mal. La delación, ¿no? Que digamos que fue la práctica social, quienes estudian cuestiones vinculadas a genocidio, dicen que la práctica social fundante del genocidio fue la delación, el delatar, el construir un enemigo primero y después convocar a la población a delatar a ese enemigo. Entonces genera lazos de desconfianza en la población, ¿no? Es la misma práctica social, la delación. Y generalmente los delatados son personas jóvenes de los sectores populares, o jóvenes en general. Entonces, esto es terrible, porque además, fíjense qué contradicción, ¿no? Un movimiento de mujeres en Argentina impresionante, que consigue la ley de aborto, pero a su vez el buchonerío favorece a una institución súper patriarcal como la policía, ¿verdad? Entonces, es como una venganza de la sociedad, ¿no? Y esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo porque no estamos preparados para asumir una situación tan difícil, ¿no? Claro. Qué interesante. ¿Alguien más? Alguien dice, a mí me pasó en Mar del Plata, nos sacaron los gendarmes de la calle, dice Micaela Nava. Perdón, sí. Yo creo igual que sí entiendo lo que es, entiendo y comparto que hay una impunidad de parte de la fuerza de seguridad que históricamente la han sostenido. De hecho, acá en Bahía Blanca, en nombre de lo que fue la pandemia, pero sabemos que no fue así, desaparecieron y asesinaron a un joven, no sé si ya lo dijeron, yo no me pude conectar y recién llego, pero creo que también acá en Bahía Blanca donde estamos, los hospitales están en código rojo y no podemos permitir reuniones de más de 500 personas en un espacio público porque es nuestra responsabilidad que esto no suceda. Entonces, ahí sí hay una contradicción, cuando tiene que ver con la salud pública por un lado y el otro lado por el que la policía obviamente no nos deje cumplir nuestro, o sea, vaya en contra de nuestros derechos. Creo que hay que ser muy importante y es muy importante ser respetuoso y prudente a la hora de decir estas palabras. Bueno, sí, esto pasa, pero que los hospitales no dan abasto y que la gente se está muriendo y que es importante llevar las medidas de cuidado con cautela, con conciencia y demás, también hay que hacerlo. Y eso creo que es importante decirlo. Eso es así lo que decís vos, Julieta. Por lo menos aquí, en donde yo vivo, creo y tiendo a pensar que hay dos varas de medir, ¿no? En Montevideo, en los barrios populares se deshacen fiestas todo el tiempo, pero una familia que vive en Punta del Este tiene otras condiciones para hacer fiestas que yo no tengo. Entonces, que la desigualdad también atraviesa todo esto, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que es cierto que hay que atender el problema de los hospitales desbordados, pero también la desigualdad opera en este terreno de las formas de disolver las aglomeraciones.
Obviamente la impunidad en los sectores de poder se sigue manteniendo, eso sí. Las leyes no rigen para todos igual, desgraciadamente, injustamente. Sí, sí. Pero sí, hay que tener cuidados, eso es evidente, si no es una irresponsabilidad. No sé si hay más personas que quieran decir algo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, yo tengo una duda. Vio que las organizaciones internacionales cada vez van perdiendo más prestigio al paso del tiempo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, cómo fue perdiendo prestigio al principio de la pandemia. Yo me quedé en la duda esta, si qué va a pasar. ¿Esas organizaciones van a perder más prestigio hasta que se desamblen o van a seguir intentando ganar más fuerza y ganando más apoyo? Mira, la Organización Mundial de la Salud, para hablar de eso en concreto, tuvo un quiebre brutal y aparentemente ahora el que tiene más peso en la Organización Mundial de la Salud es Bill Gates, que habría desplazado la influencia de China, que era quien más tenía. Con la política de Trump hubo un quiebre. Pero en todo caso, yo tengo un problema ahí, ¿no? Los altos funcionarios de organismos como la OMS tienen sueldos de 5 a 10 mil dólares, ¿no? Mensuales, si no más. Entonces van a hacer todo lo posible por mantenerse como organizaciones de referencia. Otra cosa es que la gente les dé bolilla o no, ¿no? Ustedes saben que en las últimas décadas la salud mercantilizada, la salud alopática, viene siendo cada vez más cuestionada por la población en general, ¿no? Ya sea por el trato que te dan los médicos, como por la propia ineficiencia de muchos tratamientos. Yo creo que lo que va a pasar en general con todos estos organismos es que van a mantener una fachada de poder, de importancia, de gestión, pero que los países y las naciones cada vez, y la gente común cada vez les va a dar menos bolilla. Porque el desprestigio, cuando uno dice del desprestigio de los políticos, yo te diría el desprestigio de las instituciones. Las instituciones y los políticos del Estado, sin duda, pero las instituciones eclesiales, cuando aparece toda esta camada de curas pederastas, le hizo un daño a la Iglesia Católica enorme. Otras instituciones, los clubes deportivos, que acá debe haber varios hinchas el desprestigio que tiene la AFA y los dirigentes del fútbol es gigantesco. Entonces lo que yo creo que hay es, y esto hay que agradecérselo al movimiento de mujeres, una crisis de la autoridad en todos los terrenos, ¿verdad? Una profunda crisis de la autoridad. Eso lo hemos provocado nosotros en realidad, y eso es bueno por un lado. Otra cosa es que no es fácil encontrar alternativas razonables, porque una cosa es que la autoridad es necesaria y otra cosa es el autoritarismo, ¿verdad? Entonces, como la autoridad confundió autoridad con autoritarismo, hoy en día mucha gente rechaza cualquier tipo de autoridad, que eso me parece que es un problema. Pero el docente, el cura, el dirigente, el político, todos están cuestionados. Y eso es una de las características también del colapso de nuestras sociedades. Y justo relacionado con que mencionó el autoritarismo, ¿usted cree que con el tema del Estado, post pandemia, se verá un Estado más autoritario o se va a ir más o menos sacando ese autoritarismo? Yo no lo sé. Te digo, yo creo que el Estado en el mundo está tendiendo a ser cada vez más autoritario. El Estado más autoritario de los grandes estados es China. China es un Estado súper autoritario, muy patriarcal. Ustedes ven fotos de los dirigentes chinos, son todos varones viejos de traje negro y corbata. Es un Estado muy autoritario. Uno puede hablar todo lo mal que quiera de Estados Unidos, pero el Estado chino es tremendo. Además, es un Estado histórico confuciano, mandarín, que era algo tremendo. Yo creo que va a haber, yo lo que tiendo a pensar es que va a haber como placas tectónicas que se mueven en sentidos diversos, ¿no? Creo que los estados y muchas instituciones van a ser cada vez más autoritarios y por abajo sectores de la sociedad van a caminar en otras direcciones. Yo hoy veo grupos de chicas amigas y veo que se relacionan
en una relación de horizontalidad, donde no hay caudillas o donde hay roles que se intercambian, grupos de amigas y de amigos también, ¿no? Y otros sectores como los rugbyers, muy violentos y muy militares, ¿no? O sea, lo que no hay es una sociedad. Hay múltiples fracturas y como muchas placas que se mueven hacia lugares distintos, ¿verdad? Esa es parte del caos. Se perdió la homogeneidad. Entonces hay velocidades y caminos muy distintos de diferentes sectores de la sociedad. Buena, Raúl. Qué buena metáfora esa de las placas tectónicas. Está bueno para pensarlo. Bueno, Raúl, vos tenés otra actividad ahora. Tengo una actividad con unos compañeros del sur de Argentina, de Neuquén, unas organizaciones sociales que ahora a 6:30 tienen una asamblea y los voy a acompañar un rato. Qué bueno eso, bien movido está el sur, por acá, por todos lados. Sí, la verdad que sí. Sí. Buena, reaporte seguro vas a hacer ahí. Bueno, Raúl, mil gracias y bueno, vamos a estar alguna otra vez ahí Bueno, encontrándonos. bueno, les mando un saludo a todos y a todas, un agradecimiento por esta invitación y bueno, nos vemos en cualquier momento. No, a vos por tu generosidad. Chao. Abrazo enorme. Chao, Raúl. Bueno. Hola. Hola, hola. Hola. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo, quiere preguntar algo. Por un lado, pedagogía, y estuvimos avisando que adherimos al paro mañana, así que no van a tener clase, y derechos humanos, los que se quieren quedar, conversamos un ratito ahora, algunas cuestiones, y para las dos cátedras, agradecerles que la participación, que hayan estado, saber qué les pareció. Bueno, desde pedagogía, que nos estamos yendo, creo que profundo, digo, y hablo en mi caso, me habilita una profunda reflexión, repensar y hablar muchas categorías que fue comentando, fue mencionando, y bueno, creo que pensando y tomando posiciones, ¿no? Y me parece que esto, ¿no? Lo de las placas y las fracturas, ojalá podamos pensar una cuestión colectiva y que la fractura emerja desde abajo, ¿no? Así que bueno, a seguirnos y que nos habilite. Bueno, creo que también nos deja un poco así en silencio, ¿no? Que nos lleva un tiempo como para poder procesar y discutir, ¿no? Porque creo que tenemos que discutir también con argumentaciones. ¿Alguien más? ¿Se quedaron pensando? Bueno, la charla, ay, yo no paré la grabación, voy a parar de grabar.